Muy buenas a todos, guerreros, soy Arenz y hoy os traigo un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer una pequeña review de las espadas de The Witcher 3, bueno, espadas y daga de The Witcher 3, hechas por Kalimazir con el consentimiento de CD Projekt. Y ante todo, dar las gracias a Viteros por estas preciosas espadas que no le pienso devolver. En fin, sois amor amasado. Así que dentro vídeo y empezamos con la review. Empezamos con la espada de acero. ¿Qué decir de la espada de acero? Por decir que es, para mí, una obra maestra, ¿vale? Es decir, todos los acabados que tiene esta espada me hacen increíbles. La hoja, sobre todo, que es de las últimas que tiene Kalimazir, me parece preciosa, sobre todo con las dos acanaladuras, perdón por la palabra, pero es muy difícil de pronunciar, que llegan hasta casi la punta, ¿vale? Y sobre todo, no sé si se aprecia en el vídeo, pero este pequeño color, o sea, aparte que es de acero, pues más clarito, que delimita lo que es la hoja. Obviamente tiene la marca de Kalimazir y tiene el sello aquí. De hecho se puede apreciar. Aquí, perfecto. Y la hoja me gusta muchísimo. Además tiene margen en la punta para no hacernos ningún tipo de daño. Pues en cuanto a la dureza, pues podemos hablar de la dureza típica que tiene Kalimazir. No tiene más, es rígida y dura, pero no duele. Y esto es como todo. Recordad siempre que el soft combat es un deporte de contacto y que siempre tenemos que ir pues con mínimo un gapeso o con lo que protegerse. Y que los malos golpes siempre están ahí, así que hay que ir con cuidado. Pero bueno, seguimos con la espada de acero. Vamos a hablar un poco de su empuñadura, ¿vale? Me gusta mucho la guarda, sobre todo por el salomónico que tiene aquí. Y es bastante rígido, ¿vale? A mí me cuesta un poquito doblarla. Así que no sé si aguantaría un espadazo real, es decir, si lo golpea de aquí, quizás sí. Pero bueno, real, me refiero con otra espada de soft combat. Pero desde luego es una guarda más rígida que otras muchas, tanto de la marca como de otras marcas que se ha podido ver. Algo que también me ha gustado mucho de esta espada, en cuanto a la empuñadura, es que toda esta rugosidad que tiene aquí, que en otros modelos de otras armas, como por ejemplo Wyvern, se puede hacer más molesto, este no lo tiene, es decir, tiene un agarre cómodo, o sea, tú cuando la coges sientes firmeza en ella, además no es una empuñadura muy gruesa, por lo que lo hace bastante ergonómico. En cuanto al pomo, decir que tiene una forma muy bonita, pero obviamente es duro, muy duro, y mejor que no le golpeemos a nadie porque le podéis hacer mucho daño. ¿Qué pegas tiene esta espada, vale? Hemos dicho que es preciosa en todos sus aspectos, ¿vale? Creo que es bastante fiel a lo que es la réplica del videojuego, pero lo que no me ha gustado nada es que tiene una empuñadura muy corta. Es decir, si yo tuviese que manipular esta espada con dos manos, se me haría un poco difícil, un poco raro. De hecho, la mano me fuerza a cogerla aquí y se hace incómodo. Pero quitando este pequeño detalle, yo diría que es una gran espada, ¿vale? Y sin duda alguna es una espada que tendría en mi arsenal sin dudarlo ni en un segundo. Y seguimos con la de plata. ¿Qué vamos a destacar en la de plata? Pues para empezar, esta espada es más larga que la de acero, ¿vale? Es algo que no me ha terminado de gustar. No sé si realmente es así, pero yo hubiese jurado que eran exactamente igual de tamaño. En general, tenemos una espada bastante buena, pero en mi opinión, creo que es un pelín peor que la de acero. Y os voy a explicar por qué. Para empezar, el color de la hoja, ¿vale? Han querido reflejar que es de plata. Creo que se podría decir que es de plata, pero me parece demasiado artificial el color que tiene. Me recuerda a otros modelos, más realmente que a pensar que es una espada de plata. La carnadura de esta espada, por ejemplo, es mucho más corta, llega hasta... no llega a media hoja. Y me preocupa un pelín la punta porque noto el alma, el final del alma, aquí, muy cerquita, muy cerquita. Y eso la puede hacer un pelín peligrosa. ¿Qué más os puedo decir de esta espada? Bueno, aparte que lleva también el símbolo de Kalimazir aquí, y la de Wilhand, que no lo he nombrado antes, también la lleva aquí. Vamos a hablar de la guardia y de la empuñadura, ¿vale? Lo que voy a decir primero ya de la empuñadura, que es algo que me ha encantado, es el detalle del pomo. O sea, si se puede apreciar, es precioso, no sé, me encanta, o sea, me encanta todo, o sea, los detalles porque está muy detallado, muchísimo. En cuanto a la guarda, me parece una guarda muy original, ¿vale? Exactamente como en la espada, una de las espadas que puede llevar Jaren Wilhand, ¿vale? Y esta es más rígida incluso que la de acero. No en la punta, pero sí aquí. Esta sí que veo capaz de que si una hoja tocase, poder jugar con ella. ¿Qué más os puedo decir de la empuñadura? Esta empuñadura tiene el tamaño que debería tener a mi ver y en mi opinión como con la de acero. Porque cuando yo cojo esta espada,
fijaos dónde van mis manos, no tengo que forzar ir aquí abajo, sino que aquí tengo margen para coger la espada bien, correctamente. ¿Qué no me ha gustado de la empuñadura? Que me parece que el mango es demasiado plástico, demasiado artificial. No tiene tantos detalles como tiene la de acero. No obstante decir que esta es una muy buena espada también, o sea, quitando estas pequeñas cosillas que no tiene la otra, sigue siendo una muy buena espada, como a mi ver casi todas las que tiene Kalimazil. Y sinceramente es una espada que recomiendo y que también tendría, pese a los pequeñas cosillas que no me han terminado de gustar, pero es una espada que sin duda alguna también tendría. Es decir, en general podría decirlo ya que todo el set que ha sacado Kalimazil de The Witcher es algo que tendría en mi arsenal, sin dudarlo ni un segundo. Y por último vamos con mi arma preferida de todo este set, y llevaba muchísimos años esperando algo así, y es la daga de Geralt, ¿vale? ¿Qué decir de esta daga? Lo primero y principal, que es algo que deseaba, que es que no es una daga, es un cuchillo, ¿vale? Por el tamaño que tiene. Y tiene alma. O sea, no es nada blando, ¿vale? Tiene alma. Y sinceramente, para apuñalar es totalmente apta, no hay ningún problema. Se puede apreciar también, lo mismo que en el resto de armas y demás de esta marca, tanto la C de Kalimazil aquí como la garra de Will Hunt, ¿vale? ¿Y qué podemos decir de esta daga? Bueno, como ya he dicho, tiene alma. De hecho, el alma llega hasta aquí, tienes margen en la punta, ¿vale? Por lo cual no es peligroso, aunque sí que es cierto que es un pelín puntiaguda, que recordad nunca es tocar porque puede ser peligroso con ningún arma larga. Y si tenemos que hacerlo siempre con conocimiento y nunca hacerlo cerca de la cara. Bien, tiene una empuñadura, ¿vale? Muy ergonómica, o sea, la coges y sientes que es un buen puñal, la sientes firmeza en él, sobre todo por la curvatura que tiene. Y tiene todos los detalles que tiene la daga original, sobre todo por el tema de... ¡Opa, que se me cae! El jabalí aquí y las filigranas y el toque de madera, que lo hace bastante realista. En realidad tampoco os puedo decir mucho más porque es cuestión de tactos. A mí este cuchillo me ha gustado muchísimo, de hecho lo he implementado sin dudar lo más mínimo en mi traje de cazador, de ranger de la Etziat. Y cuando perfeccione mi traje de brujo, pues algo que voy a tener seguro. Ya que estamos aquí, os voy a enseñar la vaina que hizo la Forja de los Gigantes, que es un buen amigo que os recomiendo mucho, para que veáis, pues no sé, esto es una buena vaina, ya que esto no tiene sin vaina, pues entra perfectamente, la podemos cerrar y veréis el detalle y cómo queda con la vaina, para que, no sé, enseñaros un poco también mis outfits personales. Fijaos que bien sale, es que sale perfecta. Creo que con el final de la daga hemos terminado nuestro vídeo y espero que os haya gustado. Seguiré sacando más reviews de cosas que puedan ser interesantes o que os puedan gustar. Así que nada, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo. Iba a decir Evils, pero no, en el siguiente vídeo, guerrero. Si es que se me ha quedado lo de Evils y de ahí no salgo, ¿qué se lo va a hacer?